Bienvenidos a una nueva edición más de Iglesia Peregrina. El día de hoy nos encontramos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para presenciar lo que es la ordenación diaconal de estos 3 jóvenes seminaristas que dijeron sí al llamado de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar que la paz sobre el pan, que nuestra fuente señas de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración eucarística, fiesta de fe y amor, en la que el Señor se hace presente, vivo y resucitado, para darnos vida en abundancia a través de su palabra y de su cuerpo y sangre. En este día en que la Iglesia recuerda el Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, nos reunimos para acompañar con nuestra oración a nuestros hermanos seminaristas José Ignacio Cara Noceda, Francisco Gabriel López González y Eduardo Salvador Paredes Benítez, que hoy reciben el Sagrado Orden Diaconal, paso importante en la vida de estos hermanos nuestros que, respondiendo a la llamada del Señor, quieren consagrarse al servicio de Dios y de su Santa Iglesia. Con a tu pueblo en la nuestra
corazón se alegra porque me salvaste, cantaré al Señor porque me ha favorecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Realmente esta mañana es un día de mucha bonanza, pero sobre todo de un jubileo, de la alegría que tenemos también hoy de tener a tantos seminaristas, sacerdotes, diáconos. Podríamos decir que es un jubileo, el jubileo de los seminaristas, como acaba de celebrar el Papa León XIV en Roma hace unos días, el día 14, donde seminaristas de todo el mundo estaban presentes. Aquí creo que tenemos seminaristas de todas las diócesis. Y también el jubileo de sacerdotes, que celebró hace poco. Y el de los diáconos muy especialmente. Celebramos hoy con júbilo, con alegría, dando gracias al Señor por este regalo de la vocación. Agradeciendo también a los padres, porque siempre las vocaciones nacen en esa cuna que es la familia. Y también tenemos a los directivos del seminario donde se han formado estos 3 candidatos al diaconado. Así que agradecemos a todos los que han hecho parte, como las comunidades también donde han pastoreado y siguen pastoreando como seminaristas. Así que agradecemos por la oración y vivimos este momento tan sagrado de esta Santa Misa en donde estaremos con el rito de la ordenación diaconal. Agradecemos a Dios que es misericordioso, María Santísima, cuya fiesta estamos celebrando hoy, el Inmaculado Corazón de María, y ella nos tiene en su corazón. Y con un corazón humilde pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que preparaste en el corazón de la Virgen María una morada digna del Espíritu Santo, concédenos por su intercesión la gracia de ser también nosotros templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. La esencia de mi pueblo será conocida entre las naciones, y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación, y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta la diadema, y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así, como la tierra da sus brotes, y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, en el Señor. Se regocija en
corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, se regocija en el Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo
entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los hermanos Francisco Gabriel, José Ignacio y Eduardo Salvador piden libremente y conscientemente ser ordenados diáconos en tránsito hacia la ordenación sacerdotal. Por otro lado, el diaconado no es solamente una ordenación transitoria o temporal, que se les confiere por un periodo de tiempo hasta el presbiterado. Generalmente son 6 meses, según el derecho canónico. En realidad, el diaconado y presbiterado son complementarias. Podríamos decir, es la germinación primera de un sembradío que crecerá. Y está tomado de Isaías la lectura, primera lectura que escuchamos hoy: como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar, nos dice Isaías, así el Señor hará brotar la justicia y alabanza ante todos los pueblos. La vocación es como un brote que ha sido sembrado en sus corazones, para que sus vidas arraigadas en Cristo les renueve de día en día y puedan ser alabanza de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro.
Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. De todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, para que bendigas a estos elegidos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo llenos, Cristo llenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Señor, Dios escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos hermanos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La imposición de manos y la plegaria son los medios por los que el Espíritu Santo se hace presente en nuestros hermanos, convirtiéndolos en servidores de la comunidad cristiana. Es el momento central de esta ordenación. Oremos en silencio para que el Espíritu los anime desde lo más profundo de su ser a llevar una vida que sea plenamente fiel al ministerio diaconal
que ahora van a recibir. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia que estableces los ministerios, regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos por tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros hermanos serán revestidos con las vestiduras litúrgicas propias de quienes ejercen el servicio diaconal, con la estola cruzada al pecho y la dalmática.
Los nuevos diáconos recibirán el libro de los evangelios, la palabra de Dios que suscitó su vocación. La proclamarán al pueblo de Dios y darán testimonio de ella con toda su vida. Luego, con el saludo del obispo a los nuevos diáconos y el abrazo de todos los demás diáconos que lo reciben en el orden de los diáconos, concluye el rito de ordenación. Diácono José recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumpla aquello que has enseñado. Diácono Francisco recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumpla aquello que has enseñado. Diácono Salvador recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumpla aquello que has enseñado.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En estos momentos está finalizando la Santa Misa que fue presidida por el cardenal Adalberto Martínez. Más adelante vamos a estar entrevistándoles a todos los involucrados. En estos momentos nos encontramos con la señora Marisol Riquelme, con el muchachito Juan Carlos. ¿Qué tal vivieron lo que fue la misa? Espectacular, estuvimos muy contentos porque se acaba de ordenar uno de nuestros diáconos. Estamos muy felices por ello. Es una fiesta espectacular para nosotros, lo de San Cristóbal. Hoy tuvimos la entrada a la Puerta Santa y después tuvimos la gran fiesta del ordenamiento de nuestro diácono. Y bueno, feliz por ello. Juan Carlos, ¿qué me podés comentar? Evidentemente también fue muy emocionante. Desde mi punto de vista, a mí particularmente me toca trabajar muy de cerca con Francisco. Nos tocó trabajar muy de cerca en las dos parroquias en las que estuvo. Yo soy acólito en la parroquia, entonces siempre estuvimos trabajando juntos. Y te llena de emoción saber de que ahora están confirmando ese orden sagrado y más adelante ya ser también presbíteros para celebrar la Santa Misa. Muchísimas gracias. Encantadísima. En estos momentos me encuentro con el nuevo diácono Eduardo Paredes. Muchísimas felicidades. Muchas gracias también por ustedes, por la persona que nos están viendo. Estamos más que agradecidos y bendecidos por tanta gracia que Dios ha derramado en nuestra vida. No tenemos más que agradecer y fruto de las oraciones del pueblo de Dios es nuestra vocación y pedimos que sigan rezando por nosotros, por mi hermano también diácono Francisco y José, y animar al pueblo cristiano que siga siempre rezando por más vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial. Dios siempre llama y solo debemos preguntarnos qué Dios quiere de nosotros para nuestra vida. Y Dios se encargará de demostrarnos. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades una vez más. Muchas gracias también a ustedes y a todos los que nos ven en televisión. Gracias. En estos momentos me encuentro con el nuevo diácono José Jara. José, muchísimas felicidades. Muchas gracias. José, ¿me podrías comentar qué significa para vos este gran paso hacia el diaconado? Y es un gran regalo que Dios me ha regalado por medio de mi familia, porque la familia es el semillero de las vocaciones. Y también tuve muchas dificultades, emociones que me costó, me motivó bastante a entregarme completamente a Cristo. Y le animo a todos los jóvenes también para que se animen a dar su vida y a responder a este llamado que Dios nos pone a cada uno en nuestro corazón.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Me encuentro con el nuevo diácono Francisco López. Muchísimas felicidades, Francisco. Muchas gracias por participar, también por transmitir. Gracias, esto es un servicio para toda la gente. Es la gente la que reza por nosotros, nos acompaña, nos estimula y nos ayuda también para que nosotros podamos servir y servir con alegría. Muchas gracias. Gracias. ¿Le podrías dejar algún mensaje a esos jóvenes que están en ese proceso de discernir y tienen miedo de dar el paso? Queridos jóvenes, no tengan miedo a decir que sí a Jesucristo. Jesucristo nos ayuda a conocer la verdad. Jesucristo es la verdad y nos ayuda a comprender también nuestro proyecto de vida en este mundo. Entonces, decirle que sí a Jesús es siempre decir que sí a la felicidad. Dios nos quiere ver felices acá en el tiempo y también en la eternidad. No tengan miedo a decir que sí a Jesucristo. Muchísimas gracias y qué alegría contigo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Con esto concluimos lo que fue la ordenación diaconal de estos 3 jóvenes seminaristas. Nos vemos en la próxima edición de Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina.